Muchos de ustedes me gusta empezar siempre como con una pausa para que podamos prepararnos, para que podamos estar más abiertos y receptivos a lo que vamos a estar escuchando. Entonces nos vamos a estirar bien rico. Vamos a bostezar. Vamos a darle vuelta a la cabeza muy, muy suavemente. Vamos a poner los pies bien sobre el piso para sentirnos enraizados, apoyados. Le vamos a poner atención al peso de nuestro cuerpo sobre la silla o la superficie donde estemos sentados. Le vamos a poner también atención al roce de nuestra ropa sobre la piel. Le vamos a poner cuidado a nuestra respiración y cómo el aire que respiramos toca nuestra piel. También le vamos a poner mucha atención a los sonidos que estemos escuchando. Tan cerca como nuestra propia respiración. Y después de pronto sonidos que estén vengan de más lejos. Le vamos a poner atención a esa pantalla que vemos cuando cerramos nuestros ojos. Entonces estamos expandiendo la atención, conectándonos por medio de nuestros sentidos. Entonces de esa expansión de la atención, expansión de la conciencia, vamos a pasar a sensación. Entonces nuestra atención se convierte como una luz que brilla hacia el mundo externo, pero también hacia nuestro mundo interno. Y le ponemos atención a todas las sensaciones que estemos experimentando, por leves que sean. Por último, pasamos a compasión, que es cuando aceptamos amorosamente nuestra experiencia interna, cualquier incomodidad. Entonces, en vez de querer huir y rechazar lo que sintamos que sea incómodo, lo que hacemos es exactamente lo contrario. Abrazamos toda nuestra experiencia con aceptación, amor, amabilidad. Y vamos a descansar un momentito en esa conexión con nosotros mismos. Ahora vamos a abrir nuestros ojos lentamente. Nos vamos a disponer para empezar. Entonces les doy la bienvenida para esta nueva serie que vamos a estar hablando este mes, que es la ciencia de la prosperidad. Entonces cuando miramos nuestro mundo vemos que el ser humano ha podido llegar hasta la luna,
está esta inteligencia artificial, la tecnología está tan avanzada, miramos todo esto y de dónde vienen todas estas ideas y todas esas cosas. Empezaron por nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro humano ha estado en desarrollo por 250 millones de años. Y nosotros podemos ver como los dos lados de la moneda. ¡Wow! Qué cerebro tan espectacular que ha podido crear todas estas cosas. Pero por otra parte podemos pensar, bueno, ¿y qué pasa si somos tan brillantes, tan inteligentes y tenemos este cerebro tan avanzado en términos evolutivos? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas personas que no logran alcanzar su potencial? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a estar viendo durante esta serie de la ciencia de la prosperidad es vamos a estar viendo y aprendiendo primero qué es lo que pasa con nuestro cerebro, entendiéndonos mejor a nosotros mismos y después vamos a mirar cómo empezamos a cambiar efectivamente. Tengo aquí una notita que dice que no se ve, ¿ustedes me ven? Ah, bueno, listo. Entonces, Olga Patricia, yo creo que es como por tu lado. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es que vamos a mirar nuestra naturaleza y cómo el hábitat en el que estábamos pues supuestos a estar y cómo ha cambiado nuestro mundo y las repercusiones que eso tiene para nuestra salud pues mental, para nuestro cerebro. Entonces, si lo miramos bien, nuestro cerebro fue creado para que nosotros estemos en la naturaleza y que de pronto vivamos en comunidades pequeñas donde tengamos que buscar comida y protegernos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, para poder llenar esas funciones, fue creado con unas facultades muy específicas, como primero estar vigilante. Si yo soy un ser humano en un campo, yo necesito estar muy alerta. Necesito estar pendiente de qué está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque primero necesito buscar comida y segundo necesito protegerme. Puede salir una culebra y picarme. Puede salir un tigre. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro para crear esa capacidad de que nosotros vivamos lo que el cerebro quiere es que nosotros podamos mantener la vida, que podamos nacer, crecer y reproducirnos. Entonces, toda nuestra fisiología fue creada con ese fin. ¿Y cuál es el mecanismo que nos ayuda a poder sobrevivir en ese medio ambiente? Es ese cerebro reptiliano, es el cerebro más viejo que es el que lleva a cabo la respuesta de estrés, que es pelear, huir o congelarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy creado de manera que yo esté vigilante y si algo pasa, yo me pueda proteger. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo contexto hay otra cosa muy importante y es que para yo protegerme, yo tengo que tener un sesgo de negatividad. Esto quiere decir que si yo estoy en un campo precioso, yo no me puedo distraer con los árboles, los pajaritos y las cosas lindas, porque si no, algo vino el tigre y me comió. Entonces yo necesito tener la capacidad de identificar qué está mal, porque eso es lo que me va a salvar. Y nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de esos primeros seres humanos que fueron súper cuidadosos y que tenían ese sesgo de negatividad muy arraigado. Entonces vemos que ese medio ambiente no es el que tenemos nosotros ahora. Y ahí empiezan a surgir ciertos retos. Entonces, primero, estamos en un ambiente mucho más seguros. Por lo general, no tenemos que estar súper vigilantes a toda hora de que algo nos vaya a atacar. ¿Y eso en qué ha resultado? En un estado de implosión de la atención. Y ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque es que no necesitamos estar vigilantes
Y lo que hemos estado haciendo es que nos entretenemos con nuestro ruido mental. Y cuando nos entretenemos con nuestro ruido mental, tenemos este cuchicheo constantemente y estamos atrapados en nuestra propia actividad mental. Entonces estamos encarcelados y muchas veces no sabemos cómo salir de ahí. Entonces aquí lo que yo utilizo es como el ejemplo de un pajarito. Yo no sé aquí quiénes de ustedes tengan pajaritos, pero a mí como que no me gusta tener pajaritos porque yo digo, no, es que los pajaritos tienen que estar afuera volando. Y me da como pesar coger un pajarito que se supone que esté volando y ponerlo en una cárcel. Porque es que el hábitat de ese pajarito es estar en el aire en alguna parte siendo súper feliz volando. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros no se supone que estemos encerrados en nuestra mente, se supone que estemos en un medio ambiente que apoye el hecho de que estemos despiertos y vigilantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros, por medio de esa implosión de la atención, empezamos ciertos procesos destructivos. Y si nos ponemos a fijarnos en nuestra propia mente, ahí podemos ver que mucho de ese cuchicheo que escuchamos de la mente es sencillamente cosas que nos autodestruyen, ideas que no nos convienen y muchas cosas que sencillamente estamos desperdiciando nuestra energía mental. Entonces, lo que vemos aquí es también lo siguiente, el hecho de que estemos tan enfocados en que nuestra mente esté en constante estado de pensar y pensar y pensar, eso hace que haya menos regulación emocional. Cuando uno está más abierto, más atento, más receptivo y la mente está más callada, entonces hay cantidades de procesos de autorregulación emocional que se disparan solitos. Pero no estamos en la naturaleza. Estamos en Medellín o donde sea que estén ustedes, Miami, donde sea. Y entonces ahí, entonces empezamos pues como a perder esa capacidad de estar más regulados, más balanceados y de poder tener más bienestar emocional. Entonces, para acabar de completar, bueno, entonces nos volvemos pues como este disco rayado que no podemos parar de pensar y fuera de eso vamos a la otra parte que es todavía más problemática y es el estrés. Vivimos en una sociedad donde el estrés está matando a las personas. A nivel mundial, en este momento es una de las causas pues de muerte porque el estrés no te mata directamente, pero contribuye al desarrollo de enfermedades, especialmente cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente sintiéndonos estresados y se dispara ese mecanismo de pelear, huir y congelarse. Y esto sí que nos trae más problemas. ¿Por qué? Porque entonces lo que el cuerpo va a hacer es se va a preparar fisiológicamente para luchar. Y entonces la sangre que se suponía que debería de estar en nuestro cerebro y en otras partes del cuerpo se va para las manos y para los pies para que estemos listos para luchar. Y en ese proceso perdemos nuestra capacidad de pensar más racionalmente, con más calma, más creatividad. Entonces estamos disminuyendo las funciones superiores de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estamos en ese estado de pelear, huir o congelarnos. Ahora miren lo siguiente. A diferencia de esos seres humanos que estaban en el campo y la naturaleza, ellos estaban vigilantes, pero no estaban siendo atacados constantemente. Entonces, ese estado de pelear, huir o congelarse sucedía algunas veces, pero nunca era todo el día. Nosotros, por lo contrario, estamos constantemente como si estuviéramos listos para atacar. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta no solamente nuestro funcionamiento a nivel del cerebro, pero todos nuestros órganos internos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a perder esas capacidades superiores que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a tener una vida mejor en todos los sentidos. Entonces, aquí vemos que el estrés le quita al cerebro los nutrientes y
¿Por qué? Porque el cerebro no va a tener suficiente sangre y fuera de eso, cuando estamos muchas veces estresados, ni respiramos bien. Entonces el cerebro está aquí muriéndose de hambre porque estamos estresados y no estamos respirando y después queremos que todo nos salga muy bien cuando no estamos cuidando nuestro cerebro adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? El resultado de esta implosión de la atención y estos niveles de estrés tan alterados, tan altos, hace que nos sintamos bloqueados internamente, que nos sintamos sin energía, que nos sintamos cansados, que estemos en un estado de lucha constante y que la vida se haga difícil. Entonces, en estos estados de nuestro cerebro estamos generando estas ondas cerebrales beta que no son las más conducivas para un buen funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Algo todavía más triste. Y es que esto se volvió normal. Es como el que nace y es ciego. Nunca va a darse cuenta que nunca le va a hacer falta ver porque es que nació ciego. Entonces, para nosotros esto se volvió normal. Y ahí es donde entonces vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque entendemos que tenemos un cerebro brillante, que podemos hacer muchas cosas, pero que estamos en autosabotaje y nos estamos autoatacando. Entonces, esto es lo que vamos a hablar precisamente, el autocuidado para poder empezar a cambiar nuestro cerebro y devolverle a nuestro cerebro su capacidad de trabajar efectivamente. Fácil. Entonces, cuando hablamos del autocuidado, vamos a empezar con el autocuidado físico. Y aquí yo quiero que veamos una cosa y que entendamos cómo muchas veces no tiene sentido lo que hacemos. En este estado de bloqueo interno y en este estado de querer tener una mejor calidad de vida, mejores finanzas, muchas veces decimos, no, es que tengo que pensar mejor, tengo que tener estos pensamientos empoderadores y las emociones y todo el resto, que es válido, cierto. Pero miren lo que pasa. Imagínense que ustedes tienen un carro y que ese carro tiene la capacidad de llevarlos al punto A al B y ustedes están súper concentrados en el GPS del carro. Se van a conseguir un GPS espectacular. Solamente hay un problemita, que no le echaron gasolina al carro. No tendría sentido que antes de pensar primero que empezar en comprar el GPS y mejorarlo, no tendría sentido que primero le echemos gasolina al carro para que pueda andar. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la capacidad de cuidar nuestro cuerpo para que podamos apoyar un mejor funcionamiento del cerebro, porque el cerebro es brillante si nos salimos del camino y lo dejamos actuar. Entonces, aquí les voy a mostrar algo interesante para que tengamos como en perspectiva este concepto del autocuidado. Y voy a usar aquí las necesidades de acuerdo a Maslow. Entonces Maslow dice que nosotros tenemos ciertas necesidades y que para poder suplir otras, primero tenemos usualmente, cumplimos esas necesidades básicas, ya después las otras. Entonces, esto nos da una idea de cómo cuidarnos mientras abre mi presentación. Esto es como decir, ok, yo quiero ser autorrealizada, quiero desarrollar mi intuición, pero si yo tengo hambre, ¿qué intuición? Yo tengo primero que mi motivación va a ser, necesito comer. Es parte de lo que decía, el cerebro necesita que nosotros vivamos. Entonces vamos a tener ciertas escalas de prioridades y aquí vemos en la parte más básica de nuestras necesidades. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. Esta parte es donde tenemos que echarle gasolina al carro, respirar. Este estado de estrés muchas veces no nos deja ni respirar adecuadamente, el cerebro no tiene ni oxígeno con qué funcionar. Alimentarnos adecuadamente, es importante, la alimentación es esencial. Y más que todo, el descanso.
Aquí es donde tenemos que ponerle muchísima atención al sueño. El sueño es esencial para el cerebro para poder funcionar bien. El cerebro se renueva por medio de un sueño saludable. Y fuera de eso, lo que les decía, mirar mucho estos estados de estrés y a través del día mirar a ver si estamos cansados o no. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le damos a nuestro cerebro ese sentido de seguridad, aquí vamos a estar haciendo algo fascinante. Y ya les voy a decir por qué esto está tan conectado con las finanzas. ¿Por qué? Porque yo creo mi realidad desde mi mundo interno. Y si yo tengo patrones en los que yo me estoy autosaboteando y me siento insegura y no protegida, voy a rechazar el dinero de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es que el mundo interno y el externo no va a haber esa congruencia. Si yo tengo patrones de autosabotaje y yo no me sé cuidar y el dinero me ayuda a cuidarme, entonces ahí inconscientemente yo voy a rechazar y no voy a poder tener esa capacidad de tener dinero, porque eso me ayudaría a cuidarme mejor, pero eso no es lo que yo hago. Pero en la medida en que yo aprendo a cuidar de mí misma, en la medida en que yo aprendo a descansar bien y mi cuerpo y mi cerebro se siente más tranquilo, más en calma, ahí va a ser mucho más fácil poder atraer las condiciones externas que van a apoyar lo que yo ya soy. Pero lo que hacemos muchas veces es lo contrario. Queremos buscar afuera lo que no tenemos adentro. Eso pasa con las parejas, ¿sí? Ay, no, es que necesito a alguien que me haga feliz. Y lo voy a buscar donde afuera. Necesito un novio o una novia. Difícil. Lo mismo pasa aquí, no, es que yo necesito tener más tranquilidad, necesito sentirme protegida, más seguridad, necesito dinero. No, es que ese sentido de seguridad viene de muchas otras maneras y si lo tienes a nivel de tu mundo interno, entonces tu mundo externo va a empezar a cambiar de modo que puedas atraer o que puedas tener una percepción de la realidad que sea congruente con eso. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo cómo ese autocuidado es fundamental para nosotros poder, no solamente que nuestro cerebro se sienta más tranquilo, más calmado, sino para poder tener esas mejores ideas y esa capacidad de tener cosas que nos den esa seguridad como unas finanzas sólidas. Entonces, aquí vemos también algo interesante y es que necesitamos salir de ese estado de sobrevivencia. Cuando estamos en ese cerebro reptiliano que está listo para pelear, para luchar, para congelarse, no vamos a funcionar muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer? Aquí entonces es que necesitamos empezar a mirar no solamente cómo estamos cuidando nuestro cuerpo físico y cómo le estamos dando suficiente energía a nuestro cerebro en términos de comer adecuadamente, de ejercicio. Acuérdense que cuando hablamos de la energía que llega al cerebro, estamos hablando también de disminuir el estrés, porque si no, los nutrientes que se supone que iban para el cerebro se van para otras partes del cuerpo. Entonces, ahí es donde necesitamos como tener en cuenta manejar el estrés, de pronto hacer ejercicio. El ejercicio también es una manera muy buena de que llegue más circulación a nuestro cerebro y nos funcione mejor. Entonces, eso va a ser importante y tener esa capacidad de regular los niveles de estrés para poder salir de ese estado de sobrevivencia y poder empezar a activar ese cerebro nuevo que es donde está nuestra inteligencia y lo que nos hace diferentes como seres humanos. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir en mi pantalla, es algo que de pronto algunos de ustedes ya han visto, y es la parte de la resiliencia emocional que necesitamos para entrar en ese estado de calma. Nuestro cerebro necesita calma. El estrés en el que vivimos muchas veces es lo primero que va a hacer que nuestros resultados sean difíciles de alcanzar. Entonces, estas presentaciones, debo decir que son algunas de el programa que enseño de compasión integral. Y aquí vemos
nuestra zona de resiliencia, que es básicamente cuando nos sentimos más bien balanceados. Esto no quiere decir que todo está color de rosa, sencillamente pueden suceder cosas y nos sentimos todavía bajo control, más bien tranquilos. Después vamos a ver que pueden suceder eventos traumáticos, como hablo de finanzas, de pronto algo pasó en las finanzas, una preocupación, me llegó de pronto un recibo que no esperaba, siento que no voy a poder responder. ¿Y qué pasa? Entonces me voy a salir de mi área de resiliencia. Y esa área de resiliencia tiene dos zonas. La zona alta, que es esa zona alta, que es donde hay la irritabilidad, molestia, ansiedad, enojo, pánico. Aquí nuestras emociones están como alteradas y están como alborotadas, casi si lo podemos llamar así. Por otra parte, tenemos la parte baja de la zona de resiliencia, que es cuando en vez de estar alborotados, estamos como deprimidos, tristes, aislados, cansados, fatigados. Y entonces lo importante aquí es tener esa conciencia emocional y saber si estoy fuera de mi área de resiliencia. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a poder entrar otra vez en balance por medio de ciertas herramientas que les voy a compartir. Pero aquí estamos comparando el odómetro de un carro con nuestras emociones. Está el área de cuando estamos hiperestimulados. Aquí, como les dije, estamos como ansiosos, enojados, decepcionados, agitados. Esta zona resiliente es la mitad, no vamos ni muy rápido ni muy despacio, y aquí hay claridad y calma a pesar de lo que esté pasando en el mundo externo. Y cuando estamos hipoestimulados, aquí es que nos ponemos muy letárgicos, desmotivados y pues sin mucha energía. Entonces lo que vamos a aprender, y para empezar, esta es una de las herramientas más poderosas, o sea, de todas las investigaciones que se han hecho en relación a las emociones y cómo regular nuestro sistema nervioso para que haya una mejor capacidad de bienestar emocional. Esta práctica es esencial. Y en esta práctica de monitoreo, lo que hacemos es sencillamente le ponemos atención a lo que ocurre en el cuerpo en el presente. Determinamos si alguna sensación es agradable o neutral y nos sentamos o le damos espacio a quedarnos con esas sensaciones que sean agradables o neutrales. Entonces, esto es la mejor manera de empezar a autorregularnos, de modo que podamos empezar a presentar esos cambios a nivel de nuestro cerebro que nos calme y nos ayude a funcionar mejor. Entonces, otra herramienta muy útil para poder empezar a balancear nuestro cerebro y cambiar esas ondas cerebrales es usar un recurso que es cualquier persona, lugar, cosa, memoria o parte de ti que te hagan sentir relajado, agradable, pacífico, fuerte o resiliente. Entonces puede ser, bueno, yo me voy a imaginar el cielo azul o estoy bañándome en una piscina súper calientica, o sea, lo que yo quiera pensar, pero que sea algo que me genere tranquilidad. Y eso nos va a ayudar otra vez a regular nuestro sistema nervioso en vez de dejar sencillamente que nuestras emociones nos alteren cada vez más. Entonces, aquí vamos a ver muy brevemente este cerebro, que aquí tenemos el tallo cerebral, el sistema límbico, la corteza. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es el siguiente concepto. Aquí usamos nuestra mano para enseñarles algo súper interesante. Entonces estamos comparando el cerebro con nuestra mano. Esta parte de aquí lo comparamos con el tallo cerebral o el cerebro reptiliano. Ponemos el dedo gordo sobre la mano. Esto lo comparamos con el cerebro límbico. Y esta parte de arriba de los dedos es la neocorteza. Entonces, cuando nosotros nos sentimos bien, estamos calmaditos, nuestro cerebro está así funcionando bien. Cuando estamos muy estresados, cuando estamos fuera de nuestra área de resiliencia, ¿qué pasa? La neocorteza se dispara. Y ahí empezamos a pensar constantemente y ahí nuestro cerebro no está muy bien, estamos de pronto obsesionados con algo que nos está sucediendo y no podemos dejar de pensar en eso.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Les estamos dando herramientas de autorregulación emocional para que puedan hacer lo siguiente: volver a traer ese cerebro al área de resiliencia. ¿Y cómo sé si mi cerebro ya está en el área de resiliencia? ¿Qué tan calmada o qué tan calmado me siento? Entonces, cuando yo estoy calmado, y aquí es donde tenemos que aprender a identificar cómo el estrés es muchas veces lo que nos dispara. Y como muchas veces estamos viviendo nuestra vida desde este espacio de estar fuera de nuestra área de resiliencia. Y ahí es cuando nosotros necesitamos tener esa capacidad de autocuidado para poder conocer exactamente cómo se siente cuando nuestro cerebro funciona bien y buscar esos momentos. Porque cuando estamos así, la vida no funciona. Entonces, otra vez, por medio de monitorear el cuerpo es el instrumento más poderoso de autorregulación emocional. Cuando nosotros le ponemos atención a nuestro cuerpo, empiezan a suceder una cascada de reacciones a nivel fisiológico para calmarnos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estemos alterados? Le ponemos atención al cuerpo. Y los que estaban aquí para esta charla desde el principio se dan cuenta que en la práctica que yo empiezo, primero expandimos la atención, porque les dije que vivimos en un estado de atención, de la implosión de la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos de nuestra mente, prendemos nuestro cerebro, ¿sí? Porque en ese estado de implosión es como que nuestro cerebro está ahí apagadito. Cuando usamos nuestros sentidos, escuchamos, sentimos, olemos, le ponemos cuidado a la respiración, entonces la atención se vuelve mucho más nítida. Y después paso al paso de sensación. Y en ese estado de sensación, entonces ahí estoy apoyando mi sistema nervioso todavía más para que llegue a esa área de resiliencia. Y el último paso que hacemos es compasión. ¿Por qué? Porque no queremos sentir incomodidad. Cuando le ponemos atención a nuestro cuerpo, toda la tensión que hay a nivel mental, a nivel psicológica, se ve reflejada en el cuerpo y no nos gusta porque no se siente bien. Entonces, ¿qué queremos? Huir de nosotros mismos. Y lo que resistes, persiste. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos a hacer aquí? El acto más grande de autocompasión que nosotros podemos tener, entendido como amor y amabilidad, es aceptar nuestras sensaciones y nuestro sufrimiento. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de darle espacio a nuestro sufrimiento y poder sentir todas estas sensaciones incómodas, y así como abrazaríamos a un amigo que se siente incómodo, si podemos abrazarnos a nosotros mismos y aceptarnos en ese momento de incomodidad, ahí le estamos permitiendo a nuestro sistema nervioso autobalancearse. Y ahí es cuando empezamos a cambiar ese estado de pelear, huir o congelarse. El cerebro empieza a darle vueltas a todas y cada una de esas sensaciones de estrés. Ojo, pónganle cuidado a lo que les acabo de decir. Cuando entramos en este estado de relajación, se activa, de hecho se llama la respuesta de relajación. Tenemos después respuesta de estrés, que ya hablamos de esa y es la que nos pone pues listos para pelear, pero es entrar en estas prácticas que les estoy compartiendo. Activa la respuesta de relajación. Entonces volvemos a nuestra área de resiliencia y nuestro cerebro se calma y ya no sentimos que estamos siendo atacados. Y vamos a funcionar mucho mejor. Pero ¿qué es lo que requiere esto? Autorregulación emocional. Porque lo que pasa muchas veces, lo que les dije antes, ni siquiera sabemos que estamos fuera del área de resiliencia porque nos acostumbramos a vivir así. Entonces, en ese momento en el que yo ya me siento más calmado, más tranquilo, ahí se abren muchas facultades que me pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida y mejorar mis finanzas. Entonces, súper importante que entendamos esta zona de resiliencia y que podamos otra vez entender esta capacidad que tenemos de regular nuestro cerebro de modo que funcione así como les mostré, con las manitos cerraditas, todo chévere.
Entonces aquí ya les dije esta parte de las 3 áreas principales del cerebro. No tengo mucho tiempo para entrar en mucho detalle, pero sí les quiero recalcar lo siguiente. Y tal vez esto sea lo más importante de toda esta presentación, que entendamos que este cerebro reptiliano y este inconsciente se comunica conmigo por medio de sensaciones físicas. Y lo que no sabemos es eso muchas veces y cuando queremos contactarnos con nuestras emociones. Entonces empezamos a pensar, bueno, a ver, yo pienso cómo me siento. Alguien me está hablando chino, yo le estoy hablando español, no nos vamos a entender. La clave de la regulación emocional es ponerle atención a las sensaciones sutiles del cuerpo y eso activa toda una cadena de autorregulación emocional y física que mejora mi bienestar, no solamente a nivel emocional, pero también físico. Muchas enfermedades surgen precisamente porque no estamos en esa área de resiliencia. Entonces, continuamos y lo que vemos aquí es una comparación de nuestro sistema nervioso automático. Lo estamos comparando con un carro. Entonces, un carro tiene 2 partes claves, que es el acelerador, esto es como el sistema simpático, y el freno, que es el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aprendemos a regular estos 2 sistemas y nos damos cuenta que aquí vimos qué pasa cuando estamos en ese estado de que les dije antes, de pelea, estamos preparándonos para actuar. Aquí aumenta el ritmo de la respiración, aumenta el ritmo cardíaco, dilatación de pupilas, presión sanguínea, sudoración, hormonas del estrés y baja la digestión y la salivación. Entonces, esto es cuando cuando se activa este sistema simpático. Ahora, el parasimpático es, a veces las palabras, la traducción me confunde de inglés a español, así que me disculpan. Bueno, muchas veces, entonces ya cuando estamos en en el parasimpático, entonces sucede exactamente lo contrario. La digestión y la salivación aumenta, ritmo de la respiración reducido, ritmo cardíaco reducido, dilatación de pupilas, presión sanguínea, sudoración y hormonas de estrés, todo eso disminuye. Entonces aquí están viendo ustedes cómo tienen unas tremendas herramientas para poder tener esa autorregulación del sistema nervioso y poder entrar en unas ondas cerebrales mucho más efectivas. Entonces cuando estamos en nuestro diario vivir, que no estamos muy conectados pues con ese estado de calma, estas son usualmente las ondas cerebrales. Lo que estamos tratando de buscar es más estas ondas y estas. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, nuestro cerebro envía impulsos eléctricos. Y lo que estamos viendo en estas ondas cerebrales es precisamente cuáles son las ondas que mi cerebro está produciendo mientras yo estoy en diferentes estados de conciencia. Y cuando estamos en esos estados de estrés o en esos estados normales, ahí vemos que son esas ondas que son súper rapiditas. Pero cuando estamos más calmados, entonces ahí esas ondas empiezan a disminuir, nos sentimos más tranquilos. Y ojo, esto no solamente afecta el funcionamiento del cerebro, sino de todo nuestro cuerpo. Todas nuestras células pueden sentir estas ondas que emite nuestro cerebro. Entonces, aquí vemos cómo esto está muy relacionado con no solamente el bienestar emocional, sino también el físico. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna preguntita, comentario? Listo, entonces, alguien iba a decir algo, pueden hablar libremente, por favor. Aquí dice alguien interesante, listo. Creí que había escuchado un micrófono, pudo haber sido una equivocación mía. Listo, entonces, a ver, ¿qué más tenía aquí? Ok, listo. Entonces aquí vemos cómo nosotros tenemos pues esa capacidad de autorregularnos. Ahora, y la otra parte pues que
Los que han estado aquí en las conferencias antes me han escuchado decir muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, estamos tratando de aumentar nuestra capacidad de resiliencia, estar más abiertos, más receptivos. Otra parte importante de esto es que la meditación ejercita los centros del cerebro encargados de tendencias prosociales y nos ayuda a poder controlar los impulsos del tallo cerebral o cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Esto lo podemos llevar todavía un paso más allá. Entonces, lo que vemos aquí es muy sencillo. Que lo que les acabo de enseñar, esta capacidad de sentir el cuerpo, nos va a ayudar a entrar en esa área de resiliencia. Pero si lo queremos llevar al próximo nivel y queremos empezar a disminuir esos niveles de miedo, porque el estrés es una reacción de miedo, recordemos eso. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a aumentar nuestra capacidad de amar. Cuando nosotros aumentamos nuestra capacidad de amar y empezamos a desarrollar esa parte de nuestro cerebro que es la cingulada anterior, corteza cingulada anterior, entonces la actividad de la amígdala empieza a disminuir. Otra cosa que nos puede ayudar es activar la creatividad. Entonces, cuando ustedes tengan una situación difícil, un reto financiero, ¿qué es lo que van a hacer? Quitar la mirada del problema. Porque cuando yo estoy mirando mi problema y me estoy concentrando en él, entonces estoy activando la parte derecha de la neocorteza frontal, que es la encargada de que todo se vea pues terriblemente feo. Y esa es la parte de mi cerebro que yo estoy activando cuando me enfoco en el problema. Pero si en vez de eso yo me enfoco en la solución, entonces ahí estoy activando la parte izquierda de esa neocorteza frontal, y ahí es donde yo voy a poder pensar mejor, con más claridad y tener mejores ideas. ¿Por qué? Porque es que lo interesante del cerebro es que muchas veces cuando una función está activa, la otra se empieza a desactivar. Entonces, si yo estoy pensando en soluciones, entonces se activa mi creatividad y esa parte del cerebro que está constantemente tratando de protegernos y mirar dónde está el problema, se va a tranquilizar. Entonces ahí vemos cómo todo esto está combinado y cómo nosotros en realidad podemos, por medio de más conocimientos, empezar a tener unos cambios muy profundos a nivel de nuestro cerebro. Entonces, esta parte de esa capacidad de amar es sencillamente lo que estamos haciendo ahora, conectarnos con nuestro cuerpo y aceptar amorosamente nuestra experiencia. Y les decía que nosotros tenemos esta tendencia a no cuidarnos, el autosabotaje. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Facilito, aumentando nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros amamos, nosotros lo cuidamos. ¿Ustedes por qué creen que nosotros cuidamos nuestros hijos? Porque los amamos. Es una manera perfecta que nos dio la naturaleza para que podamos existir como raza. Entonces, si nosotros empezamos a tener esa relación de amor con nosotros mismos, ese miedo empieza a disminuir. Mis niveles de conciencia empiezan a aumentar. Esas áreas del cerebro nuevo que son las que son espectaculares para mi vida en este mundo en el que estamos, se empiezan a desarrollar. Mi capacidad de pensar mejor aumenta. Mi seguridad empieza a aumentar porque si yo me siento seguro, entonces, ¿qué va a pasar? La parte financiera también se va a mejorar. Y ahí empiezan a suceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a niveles de conciencia superiores que permiten que yo pueda completamente cambiar mi percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a funcionar de una manera muy diferente. Ya no estamos actuando y llevando nuestra vida desde ese cerebro reptiliano que es impulsivo, que hace, y otra vez es lo que es diseñado a hacer, sino que tenemos estas capacidades superiores que nos ayudan a mantener ese cerebro reptiliano y esos impulsos bajo control. Y todo funciona mejor. Entonces, ahora sí, preguntas, comentarios.
Aquí dice Eli, gracias por compartir este conocimiento. Listo, entonces, si no hay preguntitas, lo que sí voy a hacer ahora entonces es hablarles un poquitito de algunos de los programas y las cosas que estamos haciendo. Tenemos un programa excelente en el que trabajamos la parte de las finanzas. Son los jueves de 6 a 7, de hecho esto está incorrecto, hora de Colombia, hora de los Estados Unidos de 7 a 8. Entonces, este programa es un programa muy bien estructurado que incluye coaching, que incluye una plataforma virtual, todo para que empecemos primero a mejorar la relación con nosotros mismos y después la relación con nuestro dinero. Entonces, ese programa pues es excelente, se lo recomiendo. Tenemos becas, es un programa que usualmente cuesta $3,000, pero sabemos que eso para algunas personas es difícil de alcanzar. Entonces, mi propósito es poder ayudarles a tener una vida más feliz y próspera, y parte de lo que hago es pues creo estas becas. La persona que esté interesada puede ir a mividaprospera.com y agendar una cita conmigo, así ahí les hago una entrevista y determino si cualifican o no para la beca. Y también el libro lo pueden obtener, mi libro Sí Prosperidad, donde pues a grandes rasgos pues describo lo que se puede hacer para empezar a mejorar esa relación con el dinero, no tan detallado pues como el programa de las 10 semanas que también incluye coaching, pero pues obviamente que también puede ayudar. Y por último también hay un libro, la primera parte de mi libro la doy completamente gratis, es como mi aporte a la humanidad. Es una hora, un hábito de una hora diaria que les garantizo que si la siguen al pie de la letra, en 20 días están viendo resultados. Pero es una práctica de sostener por siempre. Pero es tan buena que si la llevan bien, en 20 días ya ustedes pueden ver, 20, 21 días empiezan a ver ciertos resultados. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué tips para aumentar el amor propio? La práctica que hicimos al principio es una cosa espectacular. El mejor tip para el amor propio es aprender a estar con nosotros mismos. Sacar tiempo diariamente para respirar, sacar tiempo para conectarnos con nuestros sentidos, expandir la atención, conectarnos con nuestras sensaciones sutiles y aceptar amorosamente nuestra vida y dar gracias por todo. Como un mensajito que mandó en estos días una de mis estudiantes. Demos gracias por todo y esa es una manera excelente de aumentar el amor propio porque vamos a estar más satisfechos con nuestra vida y eso nos ayuda a amarnos más. ¿Quién más? Está preguntando, André, por tu libro gratuito, Sí, Prosperidad, pero es una parte del libro que es gratuito. Si quieres, puedes colocar tu correo ahí para que ella te mande ese pedazo, pero el libro completo sí se debe de comprar. Exacto. Entonces es una muy buena inversión en ustedes mismas, o mismos porque también hay caballeros. Entonces, sí, los están pues cordialmente invitados, especialmente pues el programa de las 10 semanas cambia vidas, literal. El libro se puede comprar en Amazon, ¿cierto? Sí, se puede comprar en Amazon para los que estén en los Estados Unidos, los que estén en Colombia, me escriben y por Rappi se los mando por Servientrega, lo que sea. Exacto. Tatiana, yo no sé si tú tienes el contacto de Andrea, pero ya mismo voy a colocar el contacto de Andrea incluso aquí por si las personas quieren, alguien quiere escribirle directamente. Igual igual ella está en Instagram como @AndreaMonsanto1. Ay, se me olvida que tenemos gente de afuera de Colombia. Sí. Otra ¿Alguien cosa, más? Ah, sí, dale. discúlpame. Lo que pasa es que quiero que hagamos la práctica contemplativa otra vez, que es la que les recomiendo 100%. Entonces, hay la parte que es para alimentar pues la mente y la otra parte que es irnos más allá de la mente y tener una práctica muy concreta que cada uno de ustedes se pueda llevar para poder empezar a ver unos grandes resultados en todas las áreas de su vida. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora es la repetición de lo que hicimos al principio, pero solamente pues tenemos un poquito más de tiempo que al principio. Entonces, el que tenga dinero por ahí, agárrelo. Entonces, cojan su dinero en las manos, pues así como extendidito.
Tomen su dinero y vamos primero que todo a entrar en ese paso de expansión, donde le ponemos mucha atención a nuestros sentidos, donde prendemos nuestro cerebro, hacemos que nuestra conciencia, nuestra atención brille hacia el mundo externo, poniéndole atención al peso del cuerpo sobre la superficie donde estemos apoyados. Le ponemos atención a nuestra respiración, a los sonidos, a lo que vemos. Entonces nos conectamos simultáneamente con todos nuestros sentidos, o si hay uno con el que nos conectamos mejor, entonces le podemos poner atención a ese sentido. Lo importante es estar abiertos a nuestro mundo externo, conectarnos con nuestro mundo exterior, que nuestra atención brille. Le vamos a poner atención al espacio que rodea nuestro cuerpo. Y le vamos a poner atención al espacio que hay dentro de nuestro cuerpo. Aunque no parezca, somos 99.999 espacio. Entonces nos vamos a conectar con esa parte de nosotros que es espacio, vacío. Y ahora nos vamos a conectar con nuestro dinero, si lo tenemos en nuestras manos, nos conectamos con el dinero que tenemos pues en nuestras manos, o si no, no lo vamos a imaginar. Y aquí vamos a sentir, y la clave es sentir. Vamos a sentir un profundo agradecimiento por el dinero que tenemos, el que hayamos tenido en el pasado, que tengamos en el futuro. Entonces vamos a dar gracias por nuestros recursos financieros, por limitados que sean. Y vamos a notar cómo reacciona nuestro cuerpo ante ese dinero que estamos sosteniendo en nuestras manos o en nuestra mente. Entonces sostenemos las dos cosas. Un sentido de gratitud hacia el dinero y un sentido de conexión hacia nuestro cuerpo. Y aquí vemos en tiempo real cualquier bloqueo interno que necesitamos resolver en cuanto a nuestras finanzas. Entonces, aceptamos amorosamente cualquier sensación incómoda mientras sentimos agradecimiento y todavía tenemos nuestra atención expandida, receptiva. Entonces estamos en ese estado de expansión, sensación y compasión. Y vamos a aumentar todavía más ese sentimiento de gratitud por nuestras finanzas.
Y vamos a imaginarnos que el dinero nos cae del cielo. Vamos a imaginar mucha abundancia y prosperidad. Y toda la felicidad y toda la gratitud que tendríamos hacia Dios por esas finanzas abundantes. Y vamos también a imaginar un estado de prosperidad colectiva. Y vamos a imaginarnos que llueven las bendiciones financieras para todas las personas en el mundo, que nadie se muera de hambre, que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas, una buena calidad de vida. Entonces lo que deseamos para nosotros mismos, también lo deseamos para los demás y lo pedimos para los demás. Entonces nos imaginamos toda esa prosperidad fluyendo en un estado interno de amor propio, calma. Vamos a dedicar esta meditación por todas las personas que en este momento están sufriendo por la situación actual de salud. Y ustedes pueden sumar cualquier dedicación que quieran desde el fondo de su corazón. Y lentamente vamos a abrir los ojos. Entonces nos preparamos para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me voy a quedar un ratito. Si alguien tiene algún comentario, pues lo puede hacer. Y pues para honrar su tiempo, el que se tenga que ir, está bien también. Marcela, sí, la grabación la enviamos al correo. La grabación la enviamos al correo y estará activa por un tiempo. ¿Listo? Para que puedan hacer la práctica de nuevo y eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que les haya quedado?